Muy buenas tardes, amados hermanos y amigos que nos ven por este canal Facebook Live en directo y también los que nos verán más tarde por diferido. Les saludamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y como lo digo siempre con mucha expectativa y emoción de saber que vamos a llegar hasta su vida, vamos a entrar a su casa, vamos a llegar hasta su corazón y poder bendecirle de una forma especial. Bueno, hoy me acompaña un discípulo muy amado por mí, muy cercano a mi corazón. Seguramente ustedes no lo conocen, pero si lo conocen también lo saludan allí con sus caritas, con sus deditos arriba. César, bienvenido. Bueno, muchas gracias, pastor, por esta invitación y bueno, feliz de poder estar aquí para compartir un poco de la palabra de Dios. Qué rico. ¿Y recuerdas el tema que estamos trayendo y que iniciamos ayer en momentos de reflexión? Claro que sí, empezamos una serie que es Nehemías, constructor de muros. Wow, un tema precioso. Nos encantan las series en mi hogar. Cada vez que tenemos la oportunidad de llegar a la iglesia una serie, siempre sondeamos mucho en la palabra, aprendemos, recibimos y luego la traemos a ustedes. Nehemías, personalmente, como lo dije ayer, para mí fue una inspiración y ha sido toda mi vida una inspiración en el tema del liderazgo, porque Nehemías traza las bases para líderes. ¿Sabías, César, que muchos líderes a nivel mundial, no solamente en el punto de vista cristiano evangélico, sino líderes empresariales en el tema humanístico, en el tema de construcción, en el tema, bueno, en muchas facetas no creyentes, Nehemías se ha convertido en un ícono de liderazgo de administración? ¿Lo sabías? No, Ok, te lo estoy contando, por eso hablar de Nehemías es hablar de administración, es hablar de liderazgo, es hablar de empoderamiento, es hablar de crecimiento, es hablar de apasionamiento, es hablar de oración, en fin, unas facetas impresionantes y por eso le hemos puesto como título a esta hermosa serie Nehemías, el reconstructor de muros. Qué lindo, así que nos va a escuchar muchos días de aquí en adelante hablando de eso, el reconstructor de muros. Pero bueno, siempre empezamos con oración, así que cierre sus ojos, vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que Él bendiga este tiempo, que Él tome gobierno de este tiempo, que usted que está allá en su casa, en otro país, en otra ciudad, nosotros estamos en Barcelona, Quindío, allá Dios le hable, Dios le bendiga, Dios le inspire, Dios le permita desarmarse si su corazón está armado con enojo, con ira, con resentimiento, no sé qué sentimientos pueda tener hoy en su corazón, pero que Dios le hable, que Dios le ministre hoy para que al final de este tiempo su vida sea otra. ¿Les parece? Voy a orar. Hoy César va a orar específicamente por la juventud. Escúchenme bien. César va a orar por los jóvenes, así que si hay jóvenes conectados, les bendigo y prepárense. Pero si no hay jóvenes, yo les invito a ustedes, hermanos, que le envíen rápidamente la información a muchos jóvenes que necesitan un tiempo de oración como el que César va a hacer por los jóvenes. Oremos. Padre, gracias por lo que ayer hiciste. Tengo testimonios de personas que necesitaban desesperadamente el tiempo de ministración que tuvimos al principio de momentos de reflexión. Por eso oro para que bendigas a aquellos que testifican de tus obras, aquellos que reciben tu paz y lo cuentan, aquellos que reciben una palabra de esperanza y lo comparten, aquellos que dicen, Señor, yo te necesito, son humildes delante de ti, por lo tanto, abren su corazón para ser bendecidos por ti. Hoy, Señor, estamos clamando de una manera especial por toda la gente que está presente en este momento, en momentos de reflexión. Oro, Señor, que los que van llegando, tu Espíritu Santo los envuelva y ellos reciban, Padre, reciban un toque especial, Señor. Toda carga, Padre, todo temor, toda preocupación, toda ansiedad, Señor, toda inseguridad por el futuro, por el qué va a pasar, por el saber o el decir muchas veces no sé qué voy a hacer. Señor, esas dudas, esas inquietudes, tómalas hoy para que tus hijos, para que juntos podamos, Señor, disfrutar de lo importante, tu presencia que es lo real, tu presencia que es lo verdadero, tú que nos llenas, tú que nos sostienes, tú que nos levantas, tú que nos abrazas,
tú que nos muestras tu favor, tú que nos guías a aguas quietas, tú que confortas nuestra alma en medio de ansiedad y temor. Tú, Señor, quien eres nuestro pastor, y nuestro pastor nos dice, nada me faltará. Lo creo con todo mi corazón, nada, porque hemos en ti confiado, Señor. Como decía el salmista, entonaré salmos a Dios, a mi Dios mientras viva, porque yo en él he confiado. Amén, Señor. Hoy confesamos que en ti hemos confiado, que toda nuestra esperanza está puesta en ti, Señor. No es el hombre, no es el dinero, no es lo que tengamos o lo que sepamos, no es la habilidad o el talento. Es tu mano poderosa la que nos sostiene. Es la palabra que sale de tu boca. Esa es la que nos da vida y la que nos alimenta. Es tu palabra la que nos refleja tu gloria, la que nos muestra el camino por donde debemos conducirnos. Tú, Señor, en tu inmensa sabiduría nos has dejado tu palabra escrita para que nosotros por esa palabra seamos guiados, para que tengamos éxito como lo prometes en tanto lugar de la palabra escrita, Señor, para que tengan éxito en todas las cosas que emprendan. Así lo dice, Señor. Padre, gracias. Vamos a orar por los jóvenes, César. Oh, Padre, gracias. Gracias, Señor. Bueno, Gracias. Padre Celestial, en esta hermosa tarde, Señor, que Sí, tú nos Señor. regalas, Sí, nos Señor. podemos Sí, llegar a Señor. presentar a todos los jóvenes de Colombia, Señor, delante de Amén. tu presencia. Amén, 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 Rogamos Jesús. porque seas tú, Señor, perdonándonos por si en algún Oh, momento aleluya. te hemos hecho mal, Sí, Señor. A mí y a todos los jóvenes, Señor, te rogamos perdón de todo corazón, Señor. Y en esta hermosa tarde rogamos, Señor, que Amén. seas tú trayendo la paz y saciando el corazón de muchos jóvenes Así en es. este momento, Señor. Así a pesar es, de así la es. cuarentena, Señor, te aman Así y te es. siguen. Pero hay otros muchos jóvenes, Señor, que en esta cuarentena se sienten ofuscados, Señor. Así es. Se sienten estresados, se sienten encerrados, Señor, y no ven una salida, Señor. Te rogamos que en este momento, Señor, seas tú enviando a tu Espíritu Santo para que pueda morar y tocar cada uno de los corazones, Señor, de estos jóvenes que se sienten así, Señor. Por favor, Rogamos Señor. que seas tú, Señor, enviando a tu Espíritu Santo para evitar, Señor, cualquier circunstancia de maldad que el enemigo pueda utilizar o pueda usar estos jóvenes, Señor, en este momento En de el nombre debilidad, de Señor, Jesús. para hacer de la suya, Señor. Rogamos para que tu poder sobrenatural se mueva, Señor, y no pare de moverse, Señor, que sane, que libere, que sacie, Amén. que limpie, Señor, que Amén. renueve corazones, Señor. Así que es. les dé a estos jóvenes, Señor, a nosotros los jóvenes nos dio una salida, Señor. Amén. Y esa salida sea únicamente Oh, así sea, y específicamente tu verdad, Señor. Por y tu favor, amor, Señor, por favor. Rogamos que ninguna duda, ninguna mentira, Señor, que el mundo pueda ofrecer, Señor, sea más que tu verdad. Y la única verdad, Señor, que tú tienes para ofrecer a cada una de nuestras vidas, Señor. Así es. Adoramos y agradecemos plenamente, Señor, Oh, porque si no fuera aleluya, por ti, aleluya, Señor, aleluya. no sabemos dónde estaríamos, Señor. Por Gloria a eso pedimos Dios, que gloria a de igual Dios. manera tu Espíritu Santo siga protegiendo a estos jóvenes, Por Señor. favor, que sea Espíritu de enviado, Dios. Señor, para reparar cualquier Oh, atleta, amén. Señor, Lo creemos, que Señor, lo tengan los creemos. jóvenes en su corazón, Señor, o en su mente, Señor. Que seas tú dando solución a respuestas, a preguntas, Señor, que ellos se hacen, Señor. Que seas tú dando solución a problemas que a veces parecen que no tuvieran salida, Señor. Que seas tú, Señor, permitiendo que ningún alcohol, ninguna droga, Señor, ningún pecado que pueda ofrecerles este mundo, malsano, Señor, Señor. como una supuesta forma de saciar su ansiedad, Señor. Que ellos no vean esto, Señor, como lo que lo muestra el mundo, Señor, sino que lo vean como tú los muestras, Señor, como algo que no hará bien a sus vidas, Señor. Amén, Sí, algo Señor. pedimos, Señor, que ellos lo único que puedan ver sea Amén, tu Señor, único amor, amén, Señor. así sea, Que Jesús, así seas tú sea. aparejando las cosas, aparejando su mente, organizando su vida, Señor, para que ellos puedan verte únicamente y de igual manera puedas verlos Amén, tú, Señor. Señor, amén. Porque estos jóvenes serán jóvenes de bendición Amén, para lo gloria y creemos, honra tuya, así Señor, sea. porque no son demasiado pequeños, Señor, porque sabemos que para ti no hay índice de edad, Señor. Tú los amas, Señor, y los usarás a medida que ellos se Así dejen usar, es, Señor. De esta Padre, manera rogamos aleluya. que estos jóvenes puedan entender que tú estás ahí para saciarlos, que tú estás ahí para enseñarles el camino, que tú estás ahí para darles paz, para darles amor, para darles verdad, Señor. Y de igual manera rogamos, Señor, que ellos puedan ver esto, Señor, como ese infinito amor, esa gracia sublime, esa misericordia infinita, Señor, que tú ofreces día tras día, Señor.
Muchas gracias porque sabemos que tú estás haciendo cosas sobrenaturales en estos jóvenes, Señor. Y los proteges de toda maldad, Señor, que pueda intentar hacer mal contra ellos, Señor. Jesús. Adoramos tu nombre y agradecemos porque sabemos que ya está hecho y lo seguirás haciendo. Aleluya. En el nombre santo de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor, gracias. Tú has invitado, Señor, a venir a ti todos los cargados, los trabajados, porque tú los haces descansar. Tú nos invitas a echar toda ansiedad sobre ti, porque tú tienes cuidado de nosotros. Los que están viendo hoy, Señor, este programa, y los que vean en diferido, que están con cargas, están con luchas, nuestra oración es, Señor, que reciban tu paz, Señor, que reciban el poder de tu presencia, tu gloria, que disfruten, Señor, sabiendo de que hay un Dios que los cuida, que los ama, que los sostiene. Hay un Dios que anhela transformarlos cada día más a la imagen de Jesucristo, su Hijo. Hay un Dios que tiene un propósito eterno para los jóvenes. Ningún joven es desechable para ti, Señor. Ningún joven es un caso perdido. Ningún joven, Señor, puede vivir sin esperanza, porque tú eres la esperanza de los jóvenes hoy. Hoy, Señor, aquellos padres que están luchando con sus hijos jóvenes, aquellos jóvenes que tienen rivalidad o confrontación con sus padres y sus hermanos, aquellos jóvenes que están teniendo pensamientos equivocados con respecto a la vida, con deseos de suicidarse, aquellos jóvenes que están viviendo sin propósito y en vez de aprovechar este tiempo de estar en quietud, antes están desesperados por salir, por hacer cosas. Ven, Señor, Espíritu de Dios, sopla vida sobre ellos. Levántalos, renuévalos, cambia la forma de pensar. Abre sus ojos para que vean una realidad diferente a la que ellos creen que es la que necesitan tener. Señor, que el corazón de nuestros muchachos y todos aquellos que nos ven en diferentes países, Señor, sean bendecidos y ministrados por ti, por favor. Porque te lo pedimos, Señor, en el precioso nombre de Jesucristo y para tu gloria, Padre. Amén, Señor. Y amén, amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Diga conmigo amén. Los padres digan conmigo amén. Mis hijos pertenecen a Dios y son enseñados por el Señor. No olviden que, amados padres, nunca sus hijos son un estorbo, son una maldición, son un encarte para ustedes. Sus hijos son herencia del Señor. Y ahora que entran en una edad difícil de la adolescencia hacia arriba, es cuando se evidencian algunos vacíos, algunas situaciones en ellos, y por eso hay crisis. Pero sigan bendiciendo a los hijos, sigan amándolos, enseñándolos. Bien, César, entramos en materia. Ayer tuvimos la primera parte de Nehemías, del tema de Nehemías, reconstructor de muros, y apenas hablamos de los primeros versículos, viendo a Nehemías como un gran visionario, un hombre que tenía una visión tan grande, tan impresionante, y vimos 6 cositas rápidamente de lo que después de que Nehemías recibe de su hermano Hanani, que viene con otros varones de Jerusalén, de Judá, a contarle cómo está la ciudad de sus padres, los sepulcros de sus padres, cómo está el muro de la ciudad, cómo están las puertas, en fin, el estado espiritual, el estado físico, etcétera, etcétera. Y Nehemías inmediatamente muestra o nos enseña cómo para llegar a ser un líder visionario, primero hay que ver la necesidad. Eso lo vimos ayer, no lo voy a repetir, simplemente voy a enumerar los elementos de ayer. Ve la necesidad, los líderes visionarios ven la necesidad. Segundo, siente la necesidad. Tercero, se apega a la necesidad. Cuarto, siente carga por esa necesidad. Quinto, cree que él puede suplir esa necesidad. Y 6, ejecuta pasos o una acción inicial para suplir esa necesidad. Eso hace un líder visionario. ¿Tú eres un líder visionario? Amén. Amén. Dígalo entonces con ganas. Amén. ¿Sabes por qué? Porque a todos Dios nos dio la capacidad, así como a José, que terminamos el lunes, de soñar. Pero aparte de eso, Dios a cada ser humano le ha dado una visión
como hemos definido, como una imagen, un retrato, una fotografía del futuro, ¿sí? Desde hoy el presente, basado en las circunstancias del momento, en Dios y en las personas. Por lo tanto, hoy vamos a enfocarnos un poco más en lo que sí Nehemías hizo para poner en práctica esa visión que Dios le dio. A veces se comparte un poquitico qué fue lo que pasó con Nehemías al principio en el capítulo 1. Bueno, resulta que cuando Nehemías entonces recibe la noticia de que la casa de sus padres, bueno, el pueblo de él, estaba en completas ruinas, sus muros estaban completamente destruidos y sus puertas pues estaban consumidas por el fuego. Entonces Nehemías en ese momento empieza en gran tristeza y empieza a ayunar y orar. Así es. Y empieza entonces, la palabra dice que tuvo unos tiempos de adoración, de oración y de ayuno, porque estuvo completamente devastado por la noticia que había recibido. Entonces empieza a orar de manera bastante fuerte para Dios y empieza a pedir perdón por todos los pecados que hubiera cometido su familia y él mismo, por todos los pecados que su pueblo hubiera cometido. Y también le recuerda a Dios una promesa que Moisés le había hecho a su pueblo, que decía que sin importar dónde estuviera, cuán separados estuvieran los hijos de su pueblo, si ellos se entregaban a él, él iba a permitir que ellos se volvieran a reconciliar y volvieran a estar juntos en unidad. Entonces Nehemías empieza a orar fuertemente y de esta manera termina el capítulo 1 orando y pidiéndole a Dios una revelación para poder empezar a trabajar en su pueblo. Gracias, uy, súper, leyó, se le cree, súper, felicitaciones, hijo. ¿Qué crees tú que ocurrió? ¿Quieres saber cuántos días Nehemías se sentó, hizo duelo, lloró y ayunó? Pues sí, claro, hay que saber cuánto. 70 días aproximadamente. 70 días. Porque cuando él viene al rey en el mes de Nisan, ya han pasado 70 días. O sea que desde el momento en que Nehemías recibe esa noticia, se sienta a hacer. Se sienta como dije al principio, o también mencioné ayer, ve la necesidad, siente la necesidad, se apega a la necesidad, cree que puede suplir la necesidad, ejecuta una acción por la necesidad. En otras palabras, hace lo que un líder visionario hace, escribe. Él comenzó a orar, a ayunar, pero a escribir, porque él diseña un plan para presentárselo al rey. Quiero que leamos un versículo, o leamos del versículo Nehemías capítulo 2, versículo 1, ¿se alcanzas a leer de ahí? Sí. Nehemías capítulo 2, verso 1, y vamos a leer por favor hasta el versículo número 2. Pero dice, sucedió en el mes de Nisan, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey, ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo, no es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera. Amén. Vamos a recordar un poquito el contexto. Dios le reveló a Jeremías, el profeta, de que su pueblo lo llevaría cautivo a Babilonia y que estarán allá 70 años. Y a través del profeta Jeremías, Dios le dice al pueblo que no escuchen a los profetas falsos, inventores de mentiras, que le decían y les profetizaban que pronto regresarían a Jerusalén, a su tierra natal. Más bien le dice Dios a través del profeta Jeremías, ustedes ahí tienen que crecer, multiplíquense, denle esposos a sus hijas y esposas a sus hijas, planten huertos, edifiquen casas y oren por el bien, por la paz de la ciudad, porque en la paz de la ciudad vosotros tendréis paz. Por lo tanto, aunque los profetas de esa época que estaban con ellos allá en Babilonia les decían cosas buenas que supuestamente iba a pasar, lo que Dios a través de Jeremías les decía, no, van a ser mucho tiempo, 70 años exactamente. Al cabo de 70 años, el profeta Isaías habla de un hombre llamado Ciro, en el capítulo 23 del libro de 26 del libro de Isaías, y dice que Dios despertó el espíritu de Ciro, y Dios llama a Ciro, que era el rey del imperio medo-persa, el imperio más poderoso del planeta en ese entonces, y lo que Dios le dice a ese rey,
es que él debe dejar ir a algunos a restaurar el templo y a recuperar la ciudad. Eso ocurrió en el primer año de Ciro. En ese primer grupo fueron Zorobabel, Josué, hijo de Josadac, fue un grupo, ¿sí? De entre ellos está el profeta Zacarías, había un grupo significativo. El rey ordena que todas las riquezas del templo que Nabucodonosor había hecho llevar de Jerusalén, de los palacios y del templo fueran llevados a Babilonia. Ahora el rey ordena que los regresen a Jerusalén para la reconstrucción del templo. El mismo rey da ayuda económica para esa reconstrucción, y allí Esdras, primero va Zorobabel, Josué y algunos sacerdotes y un grupo de gente prestante. Pero luego en un segundo grupo va Esdras, el sacerdote Esdras, el escriba, autor de Esdras. Y Esdras restaura el culto, Esdras restaura el templo, Esdras restaura la lectura de la ley, todas las prácticas culticas que tenía Esdras, que tenía el pueblo de Dios, lo restaura en Jerusalén. Pero el templo, la reconstrucción del templo y de la ciudad es frenada. Y pasaron dos reyes, el rey Darío, un rey y Asuero, y durante casi el reinado de dos reyes de ese imperio medo-persa, la obra se frena porque algunos judíos, o más que judíos, samaritanos, ¿sí?, enemigos del pueblo de boicotearon este proceso, enviándole cartas a los diferentes reyes, a los de los reyes Darío y Asuero, para que el pueblo no siguiera edificando. Y efectivamente así ocurrió. La obra fue parada por más de 15 años, hasta el tiempo de Nehemías. ¿Quieres saber cuántos años pasaron exactamente en cautiverio? En cautiverio no. Entre cuando fueron para Jerusalén, para Babilonia, y el regreso de Nehemías a Jerusalén, ¿quieres saber? Claro, 86 años aproximadamente. O sea, el cautiverio o el exilio fueron 70 años. Pero después de ese proceso de empezar a venir por grupos de personas a Jerusalén, fueron aproximadamente entre 16 y 20 años. Eso demoró ese proceso. Fue impresionante. Cuando leíste en el versículo 2 que Nehemías viene ante el rey después de que, ¿qué hizo él? Recuérdame. Ayunó, oró y se sentó, hizo duelo, preparó, pero yo añado a lo que hace un líder visionario: se sentó a escribir. No olvides que lo primero que hace un líder visionario es ver la necesidad. Ayer dijimos que Nehemías no nació en Jerusalén. Nehemías nació en el exilio, en Babilonia. Perdón. Pero cuando él llegan sus hermanos a contar la noticia de cómo está la ciudad, dice que algo ocurre dentro de él. Ya lo mencionamos ayer, pero él inmediatamente proyectó en su mente, en su espíritu, una imagen mental, una fotografía de cómo sería Jerusalén reconstruida. ¿Y qué crees que él hizo? Hizo un diseño. Estoy seguro que Nehemías hizo un plano de Jerusalén. Nehemías hizo un diseño del templo, hizo un diseño de los muros, de las diferentes puertas, todo lo que era el templo de Jerusalén, el muro de Jerusalén, y que seguramente por sus padres y los judíos que estaban allá en Babilonia y luego en el imperio medo-persa, pues contaban y sabían cómo era esto. Por eso cuando él viene al rey, noten que dos cosas importantes. Una de ellas es que él era el copero del rey. En esa época, ¿tú te entiendes el concepto ser copero del rey? ¿Qué significaba? Sí, era el que probaba el vino antes que el rey empezara a tomarlo, para ver si de pronto el vino tenía algún veneno o algún tipo es correcto. de probabilidad de matar al rey. Sí, así es. Exactamente eso. Nehemías era el primer ministro del imperio. La persona que siempre el rey nombraba como copero, ¿recuerdas a Daniel? Sí. Primer ministro y también copero. ¿Por qué razón? Porque era la persona de más confianza, porque en las manos del primer ministro, del copero del rey, era que estaba la vida del rey. Como acabaste de decir, no comía el rey, no bebía el rey si primero ese primer ministro no probaba. Por lo tanto, los consejos, las instrucciones, todo lo que ese primer ministro o copero le decía al rey, el rey lo ponía en práctica. Así pasó con Daniel durante 4 reyes, ¿recuerdas? Entonces, lo segundo es que
el rey nota que Nehemías está triste. Ahí en el verso número 2 dice, y como yo no había estado antes triste en su presencia, verso 2, me dijo el rey, ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo, no es esto sino quebranto de corazón. Lee la frase que hay al final, por favor. Entonces temí en gran manera. ¿Por qué crees que Nehemías tuvo tanto temor a que el rey lo viera con un estado de ánimo bajito como lo vio? No, pues no sé, yo creo que... No, la verdad, no sé por qué tuvo tanto temor. Sí, no creo nada. Por la responsabilidad. O sea, el copero del rey, el primer ministro, tenía que presentarse siempre ante el rey con la mejor sonrisa, con la mejor actitud, porque cualquier cambio de estado de ánimo, el rey, como dicen ustedes los jóvenes, se la pillaba. Y entonces, si el rey percibía que el copero tenía un estado de ánimo así medio ambivalente, inmediatamente lo mandaba a fusilar. Entonces, por eso Nehemías tiene temor, porque era ley de Media y Persa. Si el copero del rey tiene sentimientos, emociones ambivalentes, es que de pronto está fraguando un boicot, de pronto un golpe de estado. Entonces cae siempre copero que estaba con un estado de ánimo cambiante, lo mataban. Porque era la vida del rey. El rey era como un dios de esa época. Por lo tanto, el valor del rey era muy grande. Entonces, por eso Nehemías tiene un gran temor. Y bueno, Nehemías aquí le expresa al rey por qué está así. ¿Recuerdas qué es lo que le dice Nehemías al rey? Nehemías le dice que está triste porque su pueblo, la ciudad de sus padres, donde se encuentra el sepulcro de sus padres o de sus ancestros, está completamente destruida, los muros están caídos y las puertas están consumidas por el fuego. Ok, ese es el panorama que le presenta Nehemías al rey. No olvides que Nehemías no nació en Jerusalén. No olvides que Nehemías no experimentó ni vivió en Jerusalén. Ahora, ¿recuerdas cuántos años pasaron entre día 1 de salir de Jerusalén a Babilonia y día 1 de regreso de Nehemías? ¿Cuántos años más o menos dije? 80, Más o menos, 90 años. más o menos 80 años. Más o menos 86, entre 86 y 90 años. Más o menos. Ahora, preguntémonos, ¿cuántas generaciones crees que hubo en esos años? ¿Cuántas personas mueren? O más bien, ¿cuántas personas nacen? ¿Cuántas personas se casan? ¿Cuántas personas tienen hijos? ¿Esos hijos crecen? ¿Esos hijos tienen hijos? ¿Esos hijos posiblemente pueden morir? ¿Cuántas generaciones pueden haber en 90 años más o menos? Muchas, yo creo que por ahí, poniendo un promedio entre 6. Bueno, pues yo le pondría unos 3, máximo 4, que en 90 años pueden haber 4 generaciones, poniéndole 20 años entre generación y generación. Ahora, ¿a qué quiero irme en este momento para comenzar a entrar en el corazón de este hombre como reconstructor de muros? Piensa en esto. Tú tienes 40, ¿y qué me dijiste? 18. 18 años. Este muchacho apenas está empezando a vivir. Yo tengo 20 apenas, pero bueno, no se me ve. 18 años. Naciste en una ciudad que llama Jerusalén. Una ciudad donde los muros están destruidos. Sí. Los muros para una ciudad en esa época significaban fortaleza y protección. Eso significaban los muros para una ciudad. Jugaste como niño en las ruinas, en las piedras, en los pedazos caídos, en todo lo que había ahí destruido. Las puertas quemadas. En las puertas quemadas, jugaste, saliste y entraste por esas puertas quemadas, molestaste, tiraste piedras con los amiguitos. Te hiciste hombre de 18 años, luego a los 20 no sé qué te casaste, a los 20 no sé qué tuviste hijos. Tus hijos nacieron y comenzaron a crecer jugando en las mismas ruinas, viendo las mismas puertas, viendo la ciudad a la merced de todo el que quisiera ir a invadir, a robar, a saquear. Tus hijos crecieron, se hicieron hombres en las mismas ruinas, en el mismo estado de la ciudad. Luego tus hijos se casan En las mismas y ruinas. tienen hijos. Y los hijos, o sea, tus nietos, se casan, crecen, juegan en las ruinas, crecen, se casan en las ruinas, tienen hijos en las ruinas. ¿Cuántas llevamos? 3, 4 generaciones.
Solo una pregunta. ¿Cómo se construye la identidad de una persona, o más bien de una familia generacional que vive entre ruinas? ¿Cómo crees que es la vida de ellos? ¿Qué hay dentro de ellos? ¿Qué piensas tú? Pues yo creo que dentro de ellos ya se encuentra el conformismo, ya se encuentra el- la falta de esperanza más que todo porque ven que crecieron, vivieron y siguen viviendo de hecho en las mismas ruinas que sus ancestros o que sus futuros hijos seguirán viviendo. Ya no tienen esperanza de que de pronto esas ruinas se puedan convertir en algo más, no tienen esperanza de que algo los pueda proteger porque todos los muros estaban caídos y ya se conforman a esa vida de desesperanza y viven en medio de las ruinas como si no estuviera sucediendo nada en sus vidas. Eh, Dentro de los años que tenemos de ministerio, hemos escuchado historias como estas. Mi bisabuelo era un borracho. Mi abuelo era un borracho. Mi papá es un borracho. Y yo estoy cautivo de licor. ¿Has escuchado historias como esas? U otras historias como estas. Mi bisabuela murió de cáncer. Mi abuela murió de cáncer. Mi mamá murió de cáncer. Y yo tengo cáncer. La pregunta, enfocando a lo que mencionamos con respecto a cómo crece la gente en medio de las ruinas. Se crea una codependencia de algo que espiritualmente está en el ambiente espiritual, pero también está en la vida emocional de las personas. Porque de alguna forma ya como que se espera lo mismo. Si X murió así, si Y murió así, si Z murió así, ¿qué me espera a mí? Pareciera que estamos precondicionados a un estilo de vida, a unos comportamientos que nunca van a cambiar y que como que siempre nos van a llevar a un status quo de conformismo, de vivir siempre lo mismo. Como mencionaste ahora, no hay esperanza, no hay esperanza, no hay esperanza. ¿Cuántas generaciones pasó el pueblo de Dios sin esperanza? ¿Cuántas generaciones pasó el pueblo de Dios acomodado al dolor, a ver una y otra vez los enemigos llegaban, saqueaban, les robaban las pocas pertenencias que tenían, los niños crecían con lo básico? Era una situación muy pero muy deplorable. Quiero decirte, César, que hay gente o muchas personas que vienen a Cristo vienen en esa condición. Y es posible que hay personas que nos están viendo hoy que también están en la misma condición. Gente que pareciera que ya perdió cualquier gusto por la vida, cualquier amor por la vida, En estos días hubo alguien en nuestra casa grabando por televisión y esa persona nos decía, es que yo no le encuentro sentido a la vida, yo trabajo, yo sé que me levanto, voy a trabajar, trabajo como un burro, disculpen la expresión, pero yo sé que un día me va a morir, no me queda por hacer nada, no tengo sentido, no le encuentro sentido a nada. Ese hombre que nos contaba en mi casa grabando ese programa para televisión, pareciera que reflejara la misma condición de los judíos en Jerusalén. No esperaban nada, no ambicionaban nada, no habían sueños, no había visión. Por lo tanto, ¿qué se necesitaba? Que alguien de afuera llegara a cambiar la forma de pensar. Y me parece maravilloso porque en ese plan que Nehemías establece, no solamente, ¿recuerdas que pide permiso al rey? ¿Qué más le pide Nehemías al rey? Le pide cartas para poder pasar por los diferentes reinos, cartas a los reyes, y además le pide una carta para poder sacar del bosque real un poco de madera para empezar a reconstruir los muros y las puertas. Y también el rey manda con Nehemías, capitanes del ejército, oficiales renombrados, para proteger el camino, para que no le vayan a franquear el camino. Pero algo más, mira, quiero que me ayudes a leer por favor en el versículo, bueno, también en ese plan que elabora Nehemías, también fija el tiempo, porque el rey le pregunta a Nehemías, ¿cuánto tiempo durará tu viaje? Y Nehemías efectivamente le dice, ¿cuánto tiempo? Responde rápidamente y esto al rey le agradó bastante. Es correcto, pero quiero que leas el versículo 10. Dice, pero oyéndolo Sanballat, Horonita y Tobías el siervo amonita, les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Notan que no se ha empezado a hacer nada bueno. O sea, no se ha empezado a trabajar, pero ya dentro de las altas esferas del gobierno, ahí están estos hombres, porque estos hombres eran oficiales del rey, pero acá en el otro lado del río Éufrates,
en la parte donde tenían que pasar, donde Nehemías tenía que pasar con los oficiales del rey. Y cuando ellos ven que Nehemías va con el séquito del rey, unos capitanes, oficiales, etcétera, se dan cuenta de cuál es la razón para la cual Nehemías va. ¿Qué dice ellos? Les disgustó en extremo que alguien, me parece tan impresionante, que alguno viniese a procurar el bien de los judíos. ¿Qué dice Juan 10:10? ¿Recuerdas? ¿A qué vino el ladrón? A matar, robar y destruir. A eso vino Satanás, a robarse los sueños, a destruir los anhelos, a matar la vida. Mire, no se trata de que físicamente estemos muertos. Hay gente como esa gente de allá de Jerusalén que estaban muertos en vida. No hacen nada, no tienen proyectos de vida, no hay propósito, no hay sueño, no están haciendo nada importante, se han dejado o más bien socavar por la repetición de vida, de generaciones. Lo mismo, siempre lo mismo. Aquí no hay cambio, esto aquí es un moridero, ¿sí? Mañana vamos a hablar un poquito acerca de estos hombres. Y mañana vamos a empezar a mirar cómo fue que Nehemías logró conectar con el pueblo, con los sacerdotes, con los oficiales de Jerusalén, para empezar a cambiar la manera de pensar y mostrarles que sí había un camino, sí había una oportunidad y que sí había esperanza. César, ¿alguna vez en tu familia tienes alguna historia parecida como a los judíos? Una maldición generacional. Sí. Yo diría que sí, porque, bueno, yo creo que en mi familia uno de los grandes problemas generacionales ha sido durante mucho tiempo el alcoholismo, ¿no? Y es un problema que pues según las historias de mis abuelos se ha venido dando durante bastantes generaciones. Pero yo creo que hay que tomar la decisión de cortar ya con eso. Te tengo una excelente noticia. Tú eres la quinta generación. Y en Cristo esa maldición ya fue cortada. Amén. Qué lindo. Alguien vino a procurar el bien de tus generaciones, Jesucristo. Nehemías llegó a Jerusalén a procurar el bien del pueblo de Dios. Jesús vino a procurar el bien de tu familia generacional. Si hasta tu papá hubo esa maldición, en ti esa maldición fue completamente cortada. Ahora, ¿qué hay que hacer? Vivir en obediencia al Señor y lo que Él dijo para tu vida, para mi vida y para la vida suya, mi hermano, mi hermana, mi amigo, es real. Él anuló el acta de los decretos que nos era contraria. ¿Qué hizo con esa acta? Dice que la clavó en la cruz. Exactamente, Él exhibió a los principados, las potestades, y exhibió públicamente y triunfó sobre ellos en la cruz. O sea que si el pueblo de Dios allá en Jerusalén tenía esperanza, aunque nadie hablaba de esperanza, aunque nadie creía que alguien pudiera hacer nada, ¿cuándo se imaginaron que después de casi 90 años alguien, un fulano que nadie conocía, iba a procurar su bien? Iba a venir a procurar el bien. Eso me parece tan espectacular. Eso lo hace un hombre visionario, un hombre reconstructor de muros. Y los muros se relacionan con sueños, los muros tienen que ver con los sueños, los muros tienen que ver con fortalezas. Mañana hablaremos de las puertas, ¿no? Con protección. Los muros tienen que ver con la protección, tienen que ver con la seguridad, tienen que ver con la estabilidad económica, financiera, emocional, espiritual, etcétera. Sobre el buen gobierno, los muros tienen unas lecciones impresionantes en la palabra de Dios. No había quien procurara el bien de ese pueblo en casi 90 años, pero llegó un hombre. César, amigos, llegó un hombre a procurar el bien completo para su vida. Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos. Padre, gracias por Nehemías, un hombre que procuró el bien de los hijos de Israel. Gracias por mis hermanos que se conectaron, los que verán esta promoción en diferido. Yo sé que tu Espíritu abrirá la mente y el corazón y muchos comenzarán a creer que sí hay alguien realmente interesado en hacer bien y se llama Jesucristo nuestro Señor, Jesús de Nazaret, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el que pagó un alto precio. Él no solamente se sentó, hizo duelo, ayunó, oró, lloró
como lo hizo Nehemías. Él aparte de hacer todo eso, entregó su vida por nosotros. Y aunque el diablo le haya dicho a usted, mi hermano, sí, si el diablo te ha dicho que no puedes, si el diablo te ha dicho, te ha cerrado las puertas, si el diablo te ha engañado, haciéndote creer que tu historia es una historia repetida y que tus hijos repetirán la historia, y te ha llenado de mentiras y te ha engañado a tal punto que has creído las mentiras del diablo como una verdad y has dicho, no puedo, no soy capaz, no llegaré a ningún lado, no haré nada bien, nunca podré triunfar, nunca podré ser feliz. Esas mentiras ya fueron canceladas en la cruz, esas mentiras fueron clavadas en la cruz. Esos decretos de mentira, de muerte, de enfermedad, de pobreza, de ruina, miseria, esos decretos de dolor, de sufrimiento, de angustia, de desesperación, ya fueron clavados en la cruz. Jesús los anuló y los clavó en ellos. Y los espíritus inmundos que gobiernan, que controlan, manipulan las mentes, los corazones, los cuerpos de los seres humanos, ya fueron atados por el poder de Jesucristo y Él triunfó sobre ellos, y nosotros somos más que vencedores por medio de Jesucristo nuestro Señor. Hay una nueva historia, hay un nuevo libro escrito, es la palabra de Dios. Quien dice quién eres, quien dice que puedes, quien dice para dónde vas, quien dice cuál es tu futuro, quien dice que tienes un pasado negro, un pasado oscuro, un pasado de dolor, un pasado de padecimiento, de enfermedad. Ese Dios poderoso en su libro escribió que hay vida, hay bendición, hay provisión, hay sanidad, hay libertad y hay paz. Padre, gracias. Bendecimos a los hermanos que estamos orando continuamente, la pastora Jeniet allá en Armenia, nuestra hermana Mariela también, que recién operada en Armenia, nuestra hermana Amparo allá en España, su hijo, su esposo Adrián, su hijo Adrián, en el nombre de Jesús. Oramos por el pastor que en España tiene COVID-19. Oramos, Padre, por las personas que están padeciendo esta enfermedad. Oramos que el poder del diablo se detenga y huya en el nombre de Jesús de Nazaret. Y ahora mismo es cancelado el poder de la muerte. Es cancelado el poder que Satanás le ha entregado a este virus para matar las personas. Declaramos liberación. Declaramos una oportunidad de vida para todos aquellos que han estado enfermos de esta enfermedad o de otra enfermedad. Señor, nosotros proclamamos vida y salvación para ellos. En el nombre poderoso de Jesús. Muchas gracias. Muchas gracias. Amén. Y amén. César, qué bueno haberte tenido en momentos de reflexión. ¿Cómo te sentiste? Muy bien, gracias a Dios, muy bien, muy feliz de estar aquí. Sí, nos acompañó otra vez. Claro, Ok, ¿sí me invitan? bueno, seguro que te vamos a invitar. Bien, amados, un abrazo, les amamos en Cristo, que Dios les bendiga. No olviden, Nehemías, un reconstructor de muros. Bendiciones.